Ahora sí me va a atender. Una mujer de tacones entró al taller más grande de Monterrey como si el lugar le perteneciera. Vio al mecánico agachado, con las manos negras de aceite, comiendo su marmita en el piso, y sin decir una sola palabra, la pateó. La comida se derramó. Los trabajadores se quedaron paralizados. Ella se rió. Él no dijo nada. Solo la miró a los ojos por 3 segundos y volvió a su trabajo. Lo que ella no sabía, lo que nadie en ese taller se atrevía a decirle, era que ese hombre de overol azul y manos sucias era el dueño de cada centímetro de ese lugar y de otros 4 más en la ciudad. Quédate hasta el final, porque lo que ella descubrió ese mismo día va a dejarte sin palabras. Había una tarde de martes en que el calor pegaba fuerte sobre el asfalto del taller mecánico más grande de Monterrey. No era el tipo de calor que uno simplemente nota y olvida. Era el calor denso y quieto de agosto en el norte de México, el que se mete entre la ropa y no se va ni con el viento, porque el viento tampoco llega. El tipo de calor que hace que el aceite en el piso brille diferente, que hace que el metal de las herramientas queme si lo tocas sin guante, que hace que hasta los sonidos parezcan más lentos, más pesados, como si el aire mismo se negara a moverse con prisa. En ese calor, un hombre de manos oscuras por el aceite, con el overol azul desgastado en las rodillas y una mancha vieja en el hombro derecho que ya no salía con nada, estaba agachado debajo de un sedán negro. Solo se le veían las botas. Botas de trabajo cafés, con la punta reforzada, con la suela gastada de manera pareja porque ese hombre caminaba derecho desde hace décadas. Las botas de alguien que sabe exactamente a dónde va cada vez que da un paso. Ese hombre era Emilio Vargas, 52 años cumplidos el mes anterior, cabello entrecano que él nunca se molestaba en teñir porque, según decía, el gris era el color que se gana, no el que se compra. Una cicatriz pequeña sobre el mentón izquierdo, recuerdo físico y permanente de cuando a los 17 años aprendió, de la manera más dolorosa, que las llantas que explotan no avisan ni piden permiso. Llevaba 30 años trabajando con las manos, no de manera figurada, de manera literal, concreta, diaria. 30 años de levantarse antes del amanecer, de llegar primero al taller, de irse después que todos, de aprender que cada motor tiene su propio idioma y que hay que escucharlo con paciencia antes de pretender entenderlo. En esos 30 años, había visto pasar de todo por ese taller. Clientes desesperados a las 11 de la noche porque el carro se les paró en la carretera. Mecánicos jóvenes que llegaban creyendo saberlo todo y se quedaban 5 años aprendiendo lo que no sabían. Temporadas buenas donde el trabajo no alcanzaba a terminarse. Temporadas malas donde el silencio del taller dolía más que cualquier herramienta. Había visto crecer el negocio desde 50 metros cuadrados hasta lo que era hoy. Había visto nacer a sus hijos, crecer a sus hijos, y empezar a ver en ellos los mismos gestos que él tenía cuando era joven y no lo sabía todavía. Pero lo que estaba por pasar esa tarde era distinto a todo lo que había visto antes, no porque fuera más dramático, sino porque iba a ser, sin que nadie pudiera anticiparlo, el momento exacto en que una historia de 30 años encontraría su cierre más inesperado. Emilio salió de debajo del carro despacio, con la espalda dolorida de quien ya no tiene 20 años y ya aprendió a no apresurarse cuando el cuerpo lo pide. Se incorporó apoyándose en la rodilla, se limpió las manos en el paño que siempre llevaba en el bolsillo derecho del overol y miró el reloj en la pared del fondo. Era la 1:15 de la tarde, la hora del almuerzo. En la mano izquierda sostenía su marmita de aluminio, la misma de siempre, abollada en la tapa por los años de uso, con el mango ligeramente torcido desde aquella vez que se cayó del estante, pero perfectamente funcional. Su esposa Rosario la llenaba cada mañana antes de que él saliera. Frijoles negros bien sazonados, arroz con zanahoria y chícharo, 2 tortillas dobladas con cuidado y envueltas en papel de estaño, para que no se enfriaran antes del mediodía. Era la misma comida que había llevado los últimos 20 y tantos años, con pequeñas variaciones según lo que hubiera en casa, según la temporada, según el humor de Rosario ese día, pero siempre la marmita, siempre las tortillas dobladas. Se sentó en el banco de madera que estaba junto a la pared lateral del taller, bajo la sombra del techo de lámina, que en agosto no daba mucho fresco, pero sí algo de sombra. Era el mismo banco donde se había sentado su padre durante años, cuando el taller todavía era del padre, y Emilio era el hijo que aprendía mirando. El mismo banco donde, a los 12 años,
Él aprendió a sostener una llave de tuercas sin cortarse los dedos. El banco tenía grietas en la madera y una pata ligeramente más corta que las demás, lo que le daba un pequeño bamboleo que ya nadie notaba porque todos lo conocían. Nadie lo había cambiado. Emilio no quería cambiarlo. Abrió la marmita con calma. El vapor del arroz subió suave, discreto, con ese olor que no es solo comida, sino algo más difícil de nombrar, el olor de la casa, el olor de alguien que te espera. Emilio cerró los ojos por un segundo, no por cansancio, aunque cansancio también había, sino por un gesto pequeño y privado de gratitud que hacía todos los días desde hace años y que nunca había explicado a nadie, porque algunas cosas no necesitan explicación. Los mecánicos trabajaban alrededor de él con la normalidad de los días ordinarios. Había 6 carros ese día en distintos estados de intervención, 2 en lista de espera afuera. El ruido de las herramientas era constante, familiar, casi musical para quien lleva décadas escuchándolo. Las voces de los muchachos cruzándose de un elevador al otro, el radio en la esquina con una estación de norteñas que nadie había elegido conscientemente, pero que todos toleraban, el olor combinado de aceite, metal caliente y el refresco de cola que don Fermín se tomaba invariablemente a la misma hora todos los días. Todo estaba en su lugar. Todo era ordinario y conocido y predecible de la manera en que solo son predecibles los lugares donde uno ha pasado suficiente tiempo, hasta que sonaron los tacones. Entraron por la puerta principal como una declaración de guerra, no exagerada, no ruidosa, pero deliberada. Un par de Louboutin color nude, perfectamente limpios, sin una sola mancha, completamente fuera de lugar sobre el piso de concreto manchado de grasa de ese taller. Detrás de esos zapatos venía una mujer de unos 30 años, quizás 32, con el porte de alguien que ha crecido acostumbrada a que los espacios se adapten a ella y no al revés, vestida con un conjunto blanco de lino que costaba más que el sueldo mensual de cualquiera de los mecánicos presentes. Cabello oscuro y liso, cayendo perfectamente sobre los hombros, sin el menor signo de que el calor de agosto la afectara, igual que a todos los demás. Lentes de sol grandes que no se quitó al entrar. Lo que dentro de un taller es ya una declaración en sí misma. Una bolsa pequeña, de esas que tienen nombre y número de modelo y precio, que nadie pregunta porque ya saben que no querrán saber. Colgada del antebrazo con esa naturalidad estudiada de quien lleva ese tipo de cosas desde siempre. Su nombre era Valentina Ríos Castellanos, hija única de Marco Ríos, empresario del norte, dueño de una cadena de distribuidoras de autopartes con presencia en 4 estados. Había crecido en una casa con alberca, con personal de servicio, con chofer propio desde que tenía 15 años, con vacaciones en Miami cada diciembre y en Europa cada que se podía. Había estudiado administración de empresas en una universidad privada donde la mayoría de sus compañeros tenían historias similares a la suya. No había pisado un taller mecánico en toda su vida adulta, y se notaba en cada detalle de cómo entró a ese lugar. Entró mirando alrededor con una expresión que no era curiosidad, era evaluación. La evaluación de alguien que está catalogando un espacio para decidir qué tan por debajo de su nivel está y cuánto tiempo está dispuesta a tolerar estar ahí. Como quien entra a una ferretería cuando lo que necesita es una boutique, pero no le queda de otra porque es urgente. Uno de los mecánicos más jóvenes, un muchacho de 23 años llamado Toño, que llevaba año y medio en el taller y todavía tenía esa energía de querer hacer bien cada cosa que le encargaban, se acercó de inmediato limpiándose las manos en el overol. «Buenas tardes, señorita. ¿En qué le podemos ayudar?» Valentina ni lo miró. Siguió caminando hacia el interior del taller, girando la cabeza despacio de un lado al otro, como si estuviera inspeccionando una propiedad que consideraba comprar, demoler y construir algo diferente en su lugar. «Vine a hablar con el encargado», dijo, con una voz que no pedía. Ordenaba, con el tono de quien asume que la información que solicita llegará de inmediato, porque siempre llega. Toño vaciló un momento. Miró hacia el banco de madera donde Emilio seguía comiendo en silencio, sin apresurarse, con la cuchara en la mano y la vista en el plato. «El señor Emilio es el encargado, señorita», dijo Toño con respeto pero sin nerviosismo. «Está almorzando ahorita, pero en un momento le puede atender». Valentina siguió la dirección de la mirada de Toño. Sus ojos encontraron al hombre del overol azul sentado en el banco de madera. Vio la marmita de aluminio. Vio las manos negras de aceite sosteniendo una cuchara. Vio las botas gastadas. Vio todo lo que era visible desde donde ella estaba. Y en su cara
Se dibujó algo que no era exactamente una sonrisa, era otra cosa. Era el gesto específico de alguien que ya ha tomado una decisión completa sobre otra persona antes de haber intercambiado una sola palabra con ella. El gesto de quien cree que lo que ve es todo lo que hay. «¿Ese es el encargado?», dijo, sin bajar la voz. Toño asintió sin saber exactamente qué venía después. Valentina caminó hacia Emilio. Sus tacones golpeaban el concreto con esa cadencia que ya no sonaba a impaciencia común. Sonaba a algo más deliberado, a algo que ya había decidido qué iba a pasar en los próximos minutos. Se detuvo directamente frente al banco. Miró a Emilio de arriba abajo detrás de los lentes de sol. Emilio levantó la vista despacio. La miró. No dijo nada. «Espero. Necesito que revisen mi carro hoy», dijo Valentina. «Está afuera. Es un Porsche Cayenne blanco del año. Tiene un ruido extraño cuando acelero. Viene del motor. Quiero que lo atiendan ahorita. No mañana. No en una hora. Ahorita». Emilio puso la cuchara en el plato con cuidado. La miró sin prisa. «En cuanto termine de almorzar, con mucho gusto lo atendemos», dijo, con la misma voz tranquila con que habría dicho cualquier otra cosa ordinaria. El silencio que siguió duró menos de 3 segundos, pero fue un silencio que tenía peso, el tipo de silencio que ocurre cuando alguien recibe una respuesta que no estaba dentro de las opciones que había contemplado. «¿Perdón?», dijo Valentina. «Que en cuanto termine de almorzar», repitió Emilio, sin cambiar el tono, sin apresurarse, sin la menor señal de que la situación lo afectara de ninguna manera. «Unos 15 minutos. Si gusta, puede esperarme en la sala de clientes que está al fondo a la derecha. Hay agua y sillas». Valentina no esperó 15 minutos. No esperó 15 segundos. No caminó hacia la sala de clientes. Lo que hizo, con una velocidad y una deliberación que indicaban que no fue un impulso sino una decisión, fue extender el pie derecho hacia adelante y patear la marmita. El golpe fue seco y claro. La marmita salió volando del banco de madera, rodó por el piso de concreto, produciendo ese sonido metálico que rebota en las paredes de los talleres, y se detuvo a casi 3 metros de distancia contra la base del elevador 1. El arroz, los frijoles negros bien sazonados, las 2 tortillas que Rosario había doblado con cuidado esa misma mañana antes de las 6 quedaron esparcidos sobre el piso sucio del taller. La cuchara de Emilio tintineó contra el concreto 2 veces y se quedó quieta. El taller entero se paralizó. No fue un silencio gradual. Fue inmediato, como cuando se corta la luz y todo para al mismo tiempo. Las herramientas dejaron de moverse. Las conversaciones se cortaron a la mitad. El radio de la esquina siguió sonando, pero nadie lo escuchaba. Todos miraban. Toño tenía la boca entreabierta. Don Fermín, que llevaba 15 años en ese taller y había visto muchas cosas, tenía en la cara una expresión que no era exactamente sorpresa, sino algo más cercano a incredulidad. Los otros 4 mecánicos habían dejado de fingir que no estaban mirando. Emilio no se movió del banco. No levantó la voz, no apretó los puños. Sus hombros no cambiaron de posición. Su respiración, si alguien hubiera podido medirla, probablemente tampoco. Solo miró la marmita en el piso por un momento. Luego miró a Valentina, y en esa mirada no había rabia, no había humillación, no había miedo. Había algo más difícil de describir con precisión, algo que los hombres que han construido todo desde cero, que han pasado por las temporadas malas y han salido al otro lado, que han aprendido que la dignidad no depende de lo que los demás te hagan, sino de cómo respondes cuando te lo hacen, reconocen de inmediato en sus propios ojos aunque no puedan verlos. Era la calma completa y total de quien ya no necesita demostrar nada a nadie. «Ahora sí me va a atender», dijo Valentina, cruzándose de brazos, con una voz que pretendía sonar firme, pero que, para quien sabe escuchar, tenía adentro algo que todavía no era inseguridad, pero ya empezaba a parecérsele. Y en ese momento preciso, sin que ella pudiera saberlo, sin que ninguna de sus experiencias previas le hubiera dado las herramientas para anticiparlo, Valentina Ríos Castellanos había cometido el error más costoso de su vida, no por lo que iba a perder en ese taller, sino por lo que estaba a punto de tener que ver sobre sí misma. Piensa en esto por un momento. ¿Cuántas veces has visto a alguien juzgar a otra persona basándose únicamente en lo que lleva puesto, en el trabajo que hace, en el lugar donde come o en el estado de sus manos? Es un error tan extendido, tan normalizado, que casi ha dejado de parecer un error. Casi parece sentido común, casi parece lógico, y esa es exactamente su peligro. Los errores que parecen lógicos son los más difíciles de ver y los más costosos cuando finalmente se ven. Lo que Valentina no sabía
lo que ningún visitante casual de ese taller podía saber mirando únicamente la superficie de las cosas, era la historia que existía debajo del overol azul de Emilio Vargas. Una historia que no estaba escrita en ningún cartel, ni anunciada en ningún letrero, que no buscaba ser contada a nadie que no preguntara, que simplemente existía, sólida y silenciosa, como existen las cosas que se construyen de verdad. Emilio nació en un cuarto de vecindad en el barrio de San Bernabé, en la periferia de Monterrey, una colonia que los mapas de la ciudad incluyen, pero que la gente de ciertos sectores de la ciudad nunca ha pisado. Tercer hijo de 4, en una familia donde el dinero llegaba justo y se iba exacto, sin margen ni para el imprevisto ni para el lujo. Su padre, don Aurelio Vargas, era mecánico de toda la vida, no el dueño, el mecánico, el que llegaba primero al taller de otro y se iba último, el que pasó 30 años aprendiendo cada motor que llegaba y nunca tuvo las condiciones para poner su propio negocio, porque cuando tenía el dinero no tenía el tiempo, y cuando tenía el tiempo ya no tenía el dinero. Emilio creció entre herramientas y cuentas pendientes. Aprendió desde niño que el dinero llegaba con las manos sucias y salía con los gastos de la casa, y que entre esos dos momentos no había mucho espacio para otra cosa. Vio a su padre trabajar con honestidad y con destreza durante décadas para un patrón que nunca le reconoció ninguna de las dos cosas con algo más que palabras, y decidió, a los 19 años, que eso no iba a ser su historia. No fue una decisión poética, no fue un momento de revelación cinematográfica, fue una decisión práctica, tomada una noche mientras contaba el dinero que había ahorrado en 4 años de trabajar junto a su padre sin gastarse un peso más de lo necesario. Durmiendo en la misma cama que su hermano menor, comiendo lo que alcanzaba, renunciando a todo lo que los muchachos de su edad consideraban básico para existir socialmente. 4 años de esa vida, y al final de esos 4 años tenía suficiente para rentar un espacio de 50 metros cuadrados en una calle lateral del barrio industrial, comprar 3 herramientas básicas de segunda mano y abrir su primer taller. Los primeros 2 años fueron, sin exageración, brutales. Hubo semanas enteras en que los ingresos no alcanzaban para pagar la renta del local, y Emilio tenía que hacer cálculos que no eran cálculos sino malabares. Hubo noches en que se quedaba dormido sobre el escritorio porque no tenía energía para levantarse y llegar a su casa, que estaba a 20 minutos caminando. Hubo meses en que el único carro que entraba al taller era el de algún conocido de su padre que venía más por solidaridad que por convicción. Hubo un diciembre, el segundo, en que no pudo comprarle regalo de Navidad a Rosario porque hasta el último peso se había ido en reparar una prensa hidráulica que se descompuso en el peor momento posible y que sin ella el taller no podía operar. Rosario no se quejó. Al día siguiente de ese diciembre sin regalo, le llevó la marmita igual que siempre, con los frijoles bien sazonados y las tortillas dobladas con cuidado. Eso es lo que hace la comida de la esposa, había dicho don Aurelio una vez, cuando Emilio era todavía suficientemente joven para no entender del todo lo que escuchaba. No es el sabor lo que importa, aunque el sabor también importa. Es el recordatorio de que alguien en casa te espera, y cuando sabes que alguien te espera, puedes aguantar casi cualquier cosa. Emilio nunca olvidó esa frase. La guardó en algún lugar adentro donde se guardan las cosas que le cambian a uno el eje, aunque uno no lo note de inmediato. Para cuando Emilio cumplió 40 años, ya tenía 3 talleres. No los había comprado, los había construido, uno a partir del otro, reinvirtiendo lo que ganaba en lugar de gastarlo, contratando a los mejores mecánicos que podía encontrar y tratándolos de una manera que hacía que se quedaran. Para cuando cumplió 45, tenía 5. Distribuidos estratégicamente por la ciudad, cubriendo zonas que él había estudiado durante meses antes de abrir cada uno. No los administraba desde una oficina de vidrio con vista a la ciudad y asistente que filtrara sus llamadas. Los administraba desde adentro, con el overol puesto, con las manos en el motor, rotando entre los 5 talleres según la necesidad de cada semana, apareciendo donde hacía falta, aprendiendo lo que cada taller le enseñaba sobre el negocio en ese momento específico, porque había aprendido, a los golpes y con los años, que la única manera de saber realmente cómo funciona un negocio era no alejarse de él, que los negocios que mueren primero en el detalle, y los detalles solo los ve quien está adentro. Ese era su método, su filosofía.
su forma de entender la relación entre el trabajo y lo que el trabajo produce, y era la razón por la que ese martes de agosto, a la 1:15 de la tarde, Emilio Vargas estaba sentado en un banco de madera con una marmita de aluminio y el overol azul, en el taller que llevaba su apellido en letras azules sobre la fachada exterior, sin que ningún visitante casual pudiera imaginar lo que ese hombre representaba. Valentina Ríos Castellanos había entrado a ese lugar con una certeza absoluta, la certeza de que estaba frente a un empleado, a alguien por debajo de ella, en cada dimensión que, en el mundo donde ella había crecido, determinaba el valor de una persona, y esa certeza la había llevado a hacer algo que en otro contexto hubiera sido simplemente una grosería de mal gusto. Pero en ese contexto, con esa persona en ese lugar, fue algo de una dimensión completamente diferente. Fue el tipo de error que no se comete por maldad, se comete por ignorancia, por no haber aprendido nunca a mirar más allá de lo que está en la superficie, por haber crecido en un mundo donde nadie le había enseñado que el overol de un hombre no dice nada sobre quién es ese hombre. Después de patear la marmita, Valentina se quedó parada frente al banco con los brazos cruzados esperando la reacción que validaría todo lo que ella creía sobre la situación. Una disculpa apresurada, una expresión de incomodidad, cualquier señal visible de que él entendía la jerarquía, que reconocía quién era ella y cuál era su lugar en esa jerarquía. No recibió ninguna de esas cosas. Emilio se puso de pie despacio. Caminó hasta donde estaba la marmita con la misma calma con que caminaba hacia cualquier motor que necesitaba atención. La recogió del piso, la sostuvo en las manos un momento. Miró adentro, miró el arroz y los frijoles esparcidos en el piso, miró las tortillas. Luego caminó hasta el bote de basura en la esquina del taller y depositó lo que quedaba adentro con cuidado, como quien cierra algo con respeto aunque ya esté terminado. Los mecánicos seguían sin moverse. El ambiente en el taller tenía esa tensión específica de cuando algo importante está pasando y nadie sabe exactamente cómo va a terminar. Emilio regresó al banco. Se sentó, cruzó las manos sobre las rodillas y miró a Valentina con una expresión que ninguno de los presentes supo nombrar del todo, pero que todos sintieron de la misma manera. Era la mirada de alguien que ya sabe algo que el otro todavía no. Su carro, dijo finalmente. ¿Cuáles son los síntomas exactos del ruido? Valentina parpadeó. Era la segunda vez en pocos minutos que Emilio la desconcertaba con una respuesta que no estaba dentro de las que había anticipado. Y el desconcierto, para alguien que ha crecido acostumbrada a tener el control de cada situación que enfrenta, es una sensación particularmente incómoda. Es un ruido al acelerar, dijo, con menos firmeza que antes, como un golpeteo sordo. Viene del lado del motor, creo que del lado derecho. Emilio asintió levemente. ¿Cuántos kilómetros tiene el vehículo? Como 35.000, más o menos. ¿Ha tenido mantenimiento en distribuidor autorizado? Mi chofer lo lleva cada 6 meses. Emilio se puso de pie. Toño, dijo sin voltear, trae el Cayenne blanco que está en la entrada. Ponlo en el elevador 2. Sí, señor, respondió Toño de inmediato, con esa velocidad específica de quien responde a alguien cuya autoridad conoce bien y respeta sin necesitar que se le recuerde. Valentina escuchó el señor, y algo en su expresión cambió ligeramente, tan ligeramente que casi no se notaba, pero estaba ahí. Emilio caminó hacia las instalaciones del taller sin decirle nada más. No la invitó a seguirlo, no le explicó el proceso. No le pidió que esperara en ningún lugar específico. Simplemente se movió con la dirección natural de alguien que sabe exactamente qué viene después y no necesita anunciarlo. Valentina lo siguió, no por respeto, todavía no, sino porque algo en la actitud de ese hombre había cambiado ligeramente el mapa de la situación y ella todavía estaba procesando cómo. El Porsche Cayenne blanco quedó suspendido en el elevador 2 con la precisión de los equipos bien mantenidos. Emilio se puso los guantes de trabajo, tomó la linterna pequeña que siempre llevaba en el bolsillo izquierdo del overol y se metió debajo del vehículo con una naturalidad que no necesitaba de ningún comentario previo. Era el movimiento de quien ha hecho lo mismo miles de veces y cada vez lo hace igual de bien. Valentina se quedó parada a un costado, los brazos cruzados de nuevo, el pie golpeando el piso suavemente, el único signo visible de impaciencia que se permitía. Emilio estuvo debajo del carro 12 minutos. Cuando salió, se quitó los guantes con calma y se dirigió directamente a Valentina. El problema está en el tensor de la cadena de distribución, dijo. Está desgastado de manera significativa.
Si sigue operando así, en algún momento va a ceder. Cuando eso pase, el motor se para en seco. Puede ser mañana, puede ser en 3 meses, puede ser en la carretera a 120 kilómetros por hora. Eso no se puede predecir. Valentina frunció el ceño. ¿Qué implica arreglarlo? Cambiar el tensor y revisar la cadena completa en el proceso. Si la cadena también muestra desgaste significativo, hay que cambiarla también. Es trabajo de un día completo como mínimo, hecho correctamente. ¿Un día?, repitió Valentina, con el tono de quien acaba de escuchar algo que no está dentro de las opciones aceptables. Yo necesito el carro esta tarde. Emilio la miró sin cambiar de expresión. El carro no va a estar listo esta tarde, señorita, no si quiere que lo hagamos correctamente. El silencio que siguió fue diferente al anterior. Valentina miró alrededor del taller, con ojos que esta vez estaban evaluando cosas distintas. No el estado del lugar ni su nivel social, sino los equipos, la organización, la manera en que los mecánicos trabajaban, la precisión con que Toño había movido el Cayenne, la manera en que Emilio hablaba del problema, con una especificidad y una seguridad que no se fabrican. ¿Cuánto cuesta?, preguntó finalmente. Emilio le dio la cifra. Era justa, dentro del rango de mercado para ese tipo de trabajo en ese tipo de vehículo. No barata, pero honesta. Valentina sacó el teléfono. Marcó. Esperó 2 tonos. Papá, dijo cuando respondieron. Estoy en un taller de Monterrey. El Cayenne necesita un trabajo que va a tomar un día. ¿Cómo se llama este lugar? Emilio respondió sin emoción particular. Talleres Vargas. Valentina repitió el nombre. Luego escuchó. Y en los siguientes 20 segundos, algo en su postura cambió de una manera que fue difícil de ignorar para quien estaba mirando. Sus hombros bajaron ligeramente. La mandíbula, que había estado tensa desde que entró, se relajó un poco. El pie dejó de golpear el piso. Papá, sí. Ajá, ¿en serio? Pero yo, sí, entiendo. Está bien, colgó. Guardó el teléfono con una lentitud que no era distraída, era procesamiento. Mi padre dice que este es el mejor taller de Monterrey, dijo, con una voz que había descendido varios registros desde que entró al lugar, sin los bordes cortantes de antes, sin la certeza total de hace 20 minutos. Es lo que intentamos, respondió Emilio. Simple, directo, sin orgullo innecesario. ¿Cuándo puede tenerlo? Mañana al mediodía, está bien. Necesito un número de contacto para avisarle cuando esté listo. Valentina le dio su número. Emilio lo anotó en la libreta pequeña de siempre, la libreta ordinaria, de papelería de esquina, con la pasta azul descolorida y las páginas llenas de la letra apretada y funcional de alguien que escribe para recordar, no para impresionar. Hay algo más que necesite saber, señorita, dijo Emilio cerrando la libreta. Valentina dudó, miró el piso, miró el lugar exacto donde había aterrizado la marmita. Luego, sin levantar del todo la vista, dijo algo en un volumen que apenas alcanzó a cruzar el espacio entre los dos. Lo de hace rato estuvo mal de mi parte. No fue elaborada, no fue un discurso, no fue la disculpa de alguien que tiene práctica pidiéndola. Fue la frase breve e incómoda de alguien que sabe lo que hizo y que todavía no sabe del todo cómo cargar con eso, pero que está intentando empezar. Emilio la escuchó, asintió una vez y dijo algo que ninguno de los mecánicos presentes entendió en ese momento, pero que recordarían después. No se preocupe, señorita. El taller va a estar aquí mañana y pasado, y el que sigue. Valentina se fue. Sus tacones volvieron a sonar sobre el concreto, pero con una cadencia diferente, más despacio, sin la deliberación de antes, sin la certeza de que el espacio le pertenecía. Don Fermín esperó hasta que el sonido se perdió en la calle. Luego se acercó a Emilio. ¿No le va a decir nada más, jefe?, preguntó en voz baja. Emilio recogió la libreta y la guardó. El trabajo dirá lo que tenga que decir, respondió, y volvió al motor que había dejado a medias antes del almuerzo. Hay algo que la gente que creció con dinero a veces no entiende sobre la gente que lo construyó desde cero. No es resentimiento lo que hay adentro de esa incomprensión. No es envidia, es algo más simple y más profundo al mismo tiempo. Es que para quien lo construyó, el trabajo no es solo el medio. Es la identidad, es la forma en que uno sabe quién es y qué vale. Y cuando eso se toca algo mucho más fundamental que el orgullo. Para Emilio Vargas, el overol azul no era una señal de nada que lo limitara, era una declaración de presencia. La prueba viviente de que él elegía estar en el centro de lo que había construido, no en el perímetro observándolo desde lejos, que no se avergonzaba del origen, que el origen no era el obstáculo, era la fortaleza. Esa noche, cuando Emilio llegó a casa, Rosario ya tenía la cena lista, no porque Emilio la hubiera llamado,
no porque Toño le hubiera mandado mensaje, aunque sí lo había hecho, sino porque Rosario llevaba suficientes años casada con ese hombre para saber cuándo un día había tenido algo diferente sin necesitar que nadie se lo dijera. Sirvió 2 platos, se sentaron. Emilio comió en silencio los primeros minutos, mirando el plato con esa concentración ausente de quien tiene la mente en otro lugar pero el cuerpo en la mesa. Rosario no interrumpió ese silencio, lo acompañó. Finalmente, Emilio levantó la vista. ¿Estás bien?, preguntó Rosario. Sí, respondió. Y era verdad en la manera en que son verdad las cosas que cuestan algo, pero no te quiebran. Ella asintió, no preguntó más. Eso era lo que construyen 30 años juntos. No la ausencia de preguntas por indiferencia, sino la presencia suficiente para saber cuándo las preguntas no son lo que se necesita. Al día siguiente, a las 7 de la mañana, Emilio llegó al taller antes que todos. Como siempre, encendió las luces, revisó la agenda. El Cayenne de Valentina estaba en el elevador 2 exactamente donde lo habían dejado. Emilio se puso los guantes, eligió las herramientas específicas que necesitaría y empezó a trabajar. El tensor de cadena de distribución de un Porsche Cayenne de esa generación no es una pieza que se cambia en 20 minutos, ni con herramienta genérica. Requiere desmontar secciones enteras del motor para llegar a ella. Requiere una secuencia específica de pasos, que si se hace en el orden equivocado, produce más problemas de los que resuelve. Requiere la paciencia de quien entiende que los motores no se apresuran. Y requiere, sobre todo, el tipo de experiencia que no se aprende en ningún manual, sino fallando primero en motores que cuestan menos, aprendiendo en cada falla, acumulando ese conocimiento que después se convierte en la mano segura que no duda dónde poner la llave. Emilio trabajó con la misma calma con que hacía todo, sin apresurarse, sin atajos. Cuando tuvo el motor abierto y el tensor al descubierto, revisó la cadena completa. El desgaste que encontró era consistente con lo que había anticipado. No estaba en zona crítica todavía, pero estaba lo suficientemente avanzado como para que cambiarla ahora, con el motor ya abierto, fuera la decisión correcta, no porque el presupuesto original lo incluyera, sino porque era lo correcto. Así de simple, así de claro. A las 11:30, el Cayenne estaba terminado. Emilio lo arrancó. El motor encendió limpio, sin el golpeteo que traía. Hizo la prueba de rutina dentro del perímetro del taller. Todo en orden, todo como debía estar. Llamó al número de la libreta. Valentina contestó al segundo tono. Su vehículo está listo, señorita. Puede pasar cuando guste. Una pausa. ¿Ya? ¿Antes del mediodía? Son las 11:40. Quedamos en el mediodía. Otra pausa, más larga. Voy para allá. Gracias. Valentina llegó 40 minutos después, sin los lentes de sol esta vez, con ropa más discreta, sin la bolsa de diseñador. Entró al taller con un paso que no tenía la carga de autoridad del día anterior. No era exactamente humilde. Era algo todavía en proceso de encontrar su forma. Emilio la guió hasta el vehículo. Le explicó con precisión lo que había encontrado, lo que había cambiado, por qué había decidido cambiar la cadena también, aunque no formara parte del presupuesto original. Le mostró las piezas viejas que guardaba en una bolsa de plástico transparente, como era práctica establecida del taller, para que el cliente vea con sus propios ojos lo que se retiró. Para que no haya lugar para la duda, Valentina miró las piezas, miró el recibo, miró a Emilio. La cadena no estaba en el presupuesto de ayer. No, confirmó Emilio. ¿Y me está cobrando por ella? Solo la pieza. La mano de obra la incluí en el trabajo original porque ya tenía el motor abierto de todas formas. No tiene sentido cobrar 2 veces el acceso. Valentina lo miró durante un momento que duró más de lo que duran los momentos ordinarios. Luego miró el recibo. Luego volvió a mirarlo a él. ¿Por qué?, preguntó. Y no era una pregunta de negocios. Era genuina. Era la pregunta de alguien que está intentando entender algo que está fuera del mapa que conoce. Porque así es como se hace bien, respondió Emilio, sin elaboración, sin el tono de quien quiere que la respuesta sea recordada. Solo la respuesta. Valentina pagó, firmó. Y mientras Emilio preparaba la copia del cliente, ella se quedó parada junto al escritorio, sin moverse hacia la salida, con algo en la postura de alguien que tiene algo más que decir, y todavía está encontrando cómo decirlo. Mi padre me habló de usted anoche, dijo finalmente, después de que lo llamé desde aquí ayer. Emilio levantó la vista. Me dijo que se conocen desde hace años, que este taller le ha dado mantenimiento a toda la flota de sus distribuidoras durante casi una década. Emilio asintió. Don Marco es buen cliente.
y buen hombre. Valentina procesó eso un momento. Me dijo también que usted es el dueño. No el encargado, el dueño, sí. ¿Y por qué trabaja así? ¿Con el overol aquí adentro? Emilio terminó de preparar los papeles. Los dobló con cuidado y se los entregó, porque el día que deje de saber cómo funciona un motor, voy a dejar de saber cómo funciona mi negocio, dijo. Y ese día voy a empezar a perder lo que tardé 30 años en construir, no de golpe, despacio. ¿Qué es peor? Valentina tomó los papeles, los guardó, y antes de girar hacia la salida, dijo algo que ninguno de los que estaban presentes esperaba escuchar. Quisiera disculparme de verdad, no solo por la marmita, por cómo lo traté desde que entré ayer, por la manera en que asumí cosas que no eran ciertas, por todo eso. Emilio la miró. Era una disculpa real, imperfecta en la forma, porque las disculpas reales casi siempre lo son, pero real. No dijo que estaba bien, porque no había estado completamente bien, pero tampoco dijo nada que prolongara la incomodidad innecesariamente. Cuide el motor, dijo. En 6 meses, revisión de rutina. Valentina sonrió, pequeño, incómodo, de alguien que está aprendiendo algo que debería haber sabido antes y siente el peso de ese retraso, y se fue. 3 semanas después de ese martes, Emilio recibió una llamada de un número que no tenía guardado. Era una voz de hombre mayor, directa y sin rodeos, con el tono específico de los hombres que han tomado decisiones importantes durante mucho tiempo y ya no sienten necesidad de dar rodeos antes de llegar al punto. Emilio, soy Marco Ríos. Don Marco, respondió Emilio. ¿Cómo está usted? Bien, oye. Te llamo porque quiero platicar de algo. ¿Tienes tiempo esta semana para un café? Se encontraron el jueves siguiente en una cafetería tranquila cerca del centro. Marco Ríos era un hombre de 70 años que llevaba el tiempo bien, con la espalda todavía recta y los ojos del que ha visto muchos negocios caerse y ha aprendido, a base de años y de errores propios, a reconocer cuáles se sostienen y cuáles no. Tenía las manos de alguien que también había trabajado con ellas en algún momento de su vida, aunque ahora llevara traje y reloj caro. Esas cosas no se van del todo. Ordenaron café, hablaron de la ciudad, del clima, de cómo andaban los negocios en el norte. Luego Marco fue directo, como era su costumbre. Mi hija me contó lo que pasó en tu taller. Emilio sostuvo la taza con ambas manos. No respondió de inmediato. Me lo contó todo, continuó Marco. Lo de la marmita, lo de cómo la atendiste después, lo de la cadena que cambiaste sin cobrar la mano de obra. Todo. Emilio asintió levemente, sin ofrecer comentario todavía. Marco dejó la taza en el plato y miró a Emilio con la franqueza de alguien que ha decidido ser honesto completamente o no hablar. Valentina no es mala persona, Emilio, pero ha crecido de una manera que no le ha dado las herramientas para tratar correctamente a la gente que no está en su mismo nivel económico, o lo que ella percibe como su nivel. Eso es responsabilidad mía. Soy su padre, soy quien la crió, y lo que me contó me pesó de una manera que no esperaba. Aprecio que me lo diga, don Marco, dijo Emilio. Lo que quiero decirte es 2 cosas, continuó Marco. La primera es que lo de tu taller estuvo mal, y te lo reconozco. Y la segunda es un negocio. Emilio esperó. Estoy renovando la flota de vehículos de todas mis distribuidoras. 80 unidades en total. Todas necesitan revisión completa antes de pasar a los nuevos operadores. Quiero que Talleres Vargas se encargue del proceso. Emilio lo miró. ¿80 unidades? 80. Y si el trabajo sale como siempre ha salido con ustedes, hay una conversación más grande que quiero tener después, sobre mantenimiento preventivo de flota de forma permanente. Un contrato anual, con cláusula de exclusividad si llegamos a buen entendimiento. El número detrás de esa propuesta era considerable. No era el tipo de contrato que cambia lo que Talleres Vargas era. Los talleres ya eran sólidos, ya eran lo que Emilio había querido que fueran cuando empezó todo en esos 50 metros cuadrados del barrio industrial, pero era el tipo de reconocimiento que tiene un peso distinto al del dinero. Era la confirmación, tan silenciosa como todo lo que Emilio hacía, de que las cosas hechas bien terminan siendo vistas, no siempre de inmediato, pero terminan. Emilio extendió la mano sobre la mesa. Me parece bien, don Marco. Marco se la estrechó. Y en ese apretón de manos, 2 hombres que habían construido sus historias de maneras distintas, pero con el mismo tipo de trabajo silencioso y constante, se encontraron en el mismo punto. Si te dijera que el karma es una fuerza mística que opera desde algún lugar que no podemos ver ni medir, no te estaría siendo completamente honesto. Lo que sí creo, con la certeza que dan los años de observar cómo funcionan las cosas realmente, es que la forma en que tratas a las personas construye una reputación, y la reputación es, a largo plazo,
el activo más valioso que existe. Ninguna inversión, ningún contrato, ninguna cantidad de dinero reemplaza lo que se construye cuando haces las cosas bien en silencio. Cuando cambias la cadena, aunque no estaba en el presupuesto, porque es lo correcto. Cuando recoges la marmita del piso y vuelves al trabajo sin hacer teatro de ello. Esas cosas se acumulan y tarde o temprano encuentran su forma de volver. Si esta historia te resonó, compártela con alguien que la necesite escuchar hoy. Me llamo Valentina Ríos Castellanos y soy yo quien te ha estado contando esta historia desde el principio, sin que lo supieras. No desde el lugar de certeza absoluta con que entré a ese taller hace 3 años, sino desde un lugar completamente diferente. Un lugar que no encontré de golpe ni con facilidad y que no habría encontrado sin lo que pasó ese martes de agosto. Cuando pateé esa marmita, creía que estaba siendo eficiente, que estaba comunicando con claridad que mi tiempo tenía un valor que el de ese hombre no tenía, que estaba ejerciendo el único tipo de poder que me habían enseñado a reconocer como real, el poder que viene del dinero, de la ropa, de la certeza de estar en una jerarquía donde otros están por debajo y lo saben y lo aceptan. Había crecido en un mundo donde esa lógica nunca fue cuestionada, no porque mi padre fuera un hombre cruel, sino porque nadie, en ningún momento de mi vida, hasta ese martes, me enseñó a ver lo que estaba detrás del overol de las personas. Nadie me dijo que el overol no es el mapa, que el overol muchas veces no te dice absolutamente nada sobre quién es la persona que lo lleva. Lo que Emilio Vargas me enseñó ese día no vino de ninguna palabra, no hubo discurso, no hubo humillación pública, no hubo llamada a mi padre para quejarse, no hubo publicación en ningún lado. No hizo absolutamente nada de lo que yo, en su posición, probablemente hubiera hecho con rabia y con justicia. Lo que hizo fue recoger la marmita del piso de concreto sucio de su taller, botar la comida que mi esposa había preparado esa mañana con cuidado, sentarse de nuevo en el banco y trabajar, con la misma calma con que había estado trabajando antes de que yo llegara, como si lo que había pasado no tuviera el poder de sacarlo de su centro. Porque no lo tenía. En ese gesto tan simple, tan silencioso, tan completamente desprovisto de teatro, aprendí algo que ninguna escuela, ningún viaje, ninguna experiencia previa en mi vida me había dado. Aprendí que el verdadero poder no necesita demostración, no necesita audiencia, no necesita que el otro reconozca que existe. El verdadero poder opera de la misma manera estés solo en una habitación vacía o estés siendo observado por 20 personas, porque no está en lo externo. No está en los tacones, ni en la bolsa, ni en la ropa blanca de lino. Está en lo que eres cuando nadie te está mirando. Está en la consistencia entre lo que haces cuando alguien te observa y lo que haces cuando no. Emilio me atendió como si la marmita nunca hubiera existido. Me explicó el problema de mi vehículo con precisión y con paciencia. Me lo devolvió antes del tiempo prometido. Cambio una pieza adicional sin cobrar el trabajo completo, porque era lo que correspondía hacer con el motor ya abierto, y cuando le pregunté por qué, me respondió con 5 palabras que desde ese día viven en algún lugar permanente de mi cabeza, porque así es como se hace bien. 5 palabras, sin elaboración, sin la necesidad de que yo las reconociera como importantes, sin esperar que yo le agradeciera de ninguna manera específica. Solo la verdad de cómo ese hombre operaba en el mundo, dicha en voz ordinaria, como si fuera la cosa más natural del mundo, porque para él lo era. 3 años después de ese martes, trabajo junto a mi padre en la gestión de las distribuidoras, aprendiendo lo que hay que aprender, tomando decisiones que antes eran solo de él y que ahora compartimos. Y una de las primeras cosas que cambié cuando empecé a tener voz real en las decisiones fue la manera en que tratamos a los proveedores, a los mecánicos, a los choferes, a toda la gente que hace posible que las distribuidoras funcionen y que durante demasiado tiempo fue invisible para nosotros en el sentido más completo de esa palabra. Talleres Vargas sigue siendo nuestro proveedor de mantenimiento de flota, y cada vez que voy a revisar cómo avanza el trabajo, me detengo un momento junto al banco de madera que está contra la pared lateral del taller principal, el mismo banco donde Emilio estaba sentado ese martes. El mismo banco donde estuvo su padre antes que él, con las grietas en la madera, con la pata ligeramente más corta que produce el pequeño bamboleo que nadie ha corregido porque nadie quiere corregir. Y pienso en la distancia entre quien era cuando entré a ese lugar y quien empecé a ser después de salir.
y pienso en lo cerca que estuve de perderme todo lo que ese lugar me enseñó por un par de tacones, unos lentes de sol y la certeza equivocada de que el overol de alguien me decía todo lo que necesitaba saber sobre quién era. No me decía nada, solo me decía todo sobre mí. La próxima vez que estés frente a alguien que el mundo te ha enseñado a ver como invisible, como menos, como alguien que puede esperar mientras tú no puedes, recuerda esto. No sabes qué hay detrás de esa ropa de trabajo. No sabes qué historia carga en las manos. No sabes cuánto construyó mientras tú no estabas mirando y creías que no había nada que mirar. Yo no lo sabía, y empecé a aprender el día que un hombre recogió del piso la marmita que yo había pateado, la tiró a la basura con cuidado, y volvió a su trabajo sin decirme una sola palabra más de las necesarias. A veces, la lección más grande llega en el silencio de alguien que sabe exactamente quién es, y no necesita que tú lo sepas para seguir siendo eso. Si este video te movió algo, si te hizo pensar en alguien en algún momento tuyo, en algo que quizás hiciste o dejaste de hacer, escríbelo en los comentarios. Quiero leerlos, porque estas historias no existen para ser solo escuchadas. Existen para que algo en nosotros cambie, aunque sea un poco después de escucharlas. Yo cambié. Y empezó el día que alguien recogió una marmita del piso sin decir una sola palabra.